Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. Por todo lo que contó Daniel, voy a hablar sentado. Eso igual no va a repercutir en que hable más, no se preocupen. Del tema de los medios de comunicación vamos a hablar, por suerte, en una oportunidad muy cercana en el tiempo, porque voy a venir de vuelta a este panel en el que vamos a estar. Entonces yo voy a hablar brevemente dos cositas sobre el Popular para compartir con ustedes, y lo otro que creo que es obligación, y además para dejarle a Juan todo lo que tiene ya para no cargarlo con más cosas, hablar de este 91 aniversario que es ser comunista. ¿Qué significa ser comunista en estos 91 años en el Uruguay y hoy? Pero antes, porque creo que corresponde, porque creo también que es cierto que tenemos que saber que la derecha hace campaña contra nuestros compañeros más queridos y más representativos, pero la derecha también tiene que saber que nosotros nos damos cuenta que hace campaña y que somos solidarios. Quiero, ante ustedes y ante todos los compañeros de Salto que están, expresar en mi nombre y seguramente en el de ustedes también, mi más absoluta y total solidaridad con el compañero Juan Castillo, que acaba de ser por 2 días tapa del diario El País tratando de tirarlo. Y que sepan que nosotros, los comunistas, que estamos al lado de él y que no estamos trabajando para tirarlo, lo vamos a defender, porque sabemos querer a nuestros compañeros. En ese plano, si ven hoy la tapa del Popular, sea quizás el mejor desmentido a las cloacas de la tapa del País. Hoy en la tapa del Popular, que es un medio modesto, que se hace con un esfuerzo gigantesco, de muy pocos compañeros, demasiado pocos, tenemos que ser más. Están 7 dirigentes sindicales de todos los sectores y corrientes de opinión del PCNT. Bueno, de todos no, porque es imposible. Ustedes tienen más sectores y corrientes que es imposible. Pero bueno, hay 7, que ya es suficiente y bastante, de los más representativos. Y como verán, ahí están uno al lado del otro, como hermano, que es lo que son, Marcelo Audala y Juan. El mismo día en que El País, por 2 veces, dice que Marcelo y Juan se están matando por quién es el coordinador del PCNT. El País miente, viene mintiendo desde que se fundó. Yo creo que no ha habido un solo día de su historia en que El País no haya mentido. El País mintió en la dictadura. Según El País, aquí no había presos políticos, no había desaparecidos, no había torturados. El País mintió cuando hablaba de la lucha de la liberación en África, y tiene un editorial memorable que recordamos hace poquito en el Popular, diciendo si Lumumba era un invento de los negros para hacernos creer que se podían gobernar a sí mismos, y pidiendo que lo mataran. El País sacó de sus filas al interventor de la universidad y atacó a la universidad. El País publicó en la dictadura listas de dirigentes sindicales para que las patronales los pudieran despedir, amparados por la dictadura, por el terrible delito de luchar por la libertad. El País publicó nuestras caras para que la policía y el ejército nos pudiera cazar como ratas y torturarnos. Y nunca jamás hemos escuchado una autocrítica del diario El País, ni un pedido de perdón del diario El País a la sociedad uruguaya, no por su posición ideológica, que tiene todo el derecho de tenerla, por mentiroso. Entonces, Juancito, como estamos en Salto, yo te digo con toda confianza, sé que Daniel piensa igual, no critica a quien puede, sino no quien quiere, sino quien puede. Viene de donde viene, y de las cloacas todos sabemos lo que sale, solo eso sale. Entonces el Popular está en las antípodas del País.
El Popular no hace periodismo objetivo, el País tampoco. Nosotros hacemos el periodismo del signo contrario al que hacen ellos, pero no por ello menos valioso. Nosotros, en vez de cubrir las cenas del club de golf, cubrimos los conflictos en las fábricas. Y no vamos a buscar si el dirigente de la corriente sindical trotskista se peleó con el dirigente de la corriente sindical comunista, o si incluso alguno de la corriente sindical comunista opinó con el otro. No, vamos a expresar por qué están luchando los trabajadores, cómo luchan, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, por qué pelean, por qué se movilizan, y tratar de darles voz, sean del sector sindical que sean. Cuando atacan a los gurises por hacer la maravilla que hicieron del Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Montevideo, del cual participaron 5.500 gurises, inédito, nunca hubo un congreso tan grande en la historia del Uruguay, nunca. Ni en la mejor época dorada y absoluta de la FEU, jamás habíamos logrado tener, Juan sabe, organiza congresos, 3.500 delegados extranjeros de 16 países en el Uruguay, nunca. El único medio escrito que sacó un editorial defendiendo a los gurises nuestros, a los que otros le quieren bajar la edad y la imputabilidad, a los que otros quieren reprimir, y a los que atacaron porque la universidad y el PCNT los apoyó para que hicieran ese congreso. En lugar de destacar que 5.500 gurises de 16 países se encontraron, discutieron de política, se movilizaron, sin un solo lío, sin un solo problema, en 5 días. El único fue el Popular. Y lo hizo porque el Popular en toda su historia ha estado del lado de los trabajadores, de los estudiantes y del pueblo que lucha. En una etapa con una extraordinaria presencia en la sociedad, no en balde fue uno de los primeros clausurados por la dictadura y su redacción asaltada y destrozada por las fuerzas de la dictadura durante la huelga general, e inclusive hemos tenido varios compañeros presos y todavía tenemos un compañero desaparecido, el compañero Brieva, que era de la imprenta del Popular, y que todavía está desaparecido también. Hoy estamos más modestos, podemos salir una vez por semana nada más, y no todos los días. Hemos crecido mucho, lo cuento no con falso orgullo, sino con alegría, por compartirlo con ustedes. Hoy el Popular, entre la edición electrónica y la edición impresa, está llegando a más de 8.000 personas por semana. No es poca cosa. No es poca cosa con el esfuerzo gigante que se hace y con los pocos recursos que tenemos para hacerlo, que todos ustedes saben. Simplemente es un orgullo para nosotros auspiciar este tipo de iniciativas. Lo vamos a hacer a lo largo y ancho del país. Vamos a trabajar para tratar de unir esfuerzos con todos los compañeros que tienen expresiones de prensa de izquierda, escritas o digitales, para empezar a hacer cosas juntas. Y vamos a hablar cuando venga de la democratización de la información. Y termino diciendo, compañeros, que cumplió 91 años el partido. 91 años es muchísimo tiempo en escala humana y no es nada en escala social. En esos 91 años, yo no voy a contar todo lo que pasó, hay un saludo por allí de Eduardo Lorien muy interesante que creo que vale la pena escuchar, que resume. Hoy hay varios artículos históricos en el Popular. Pero la otra vez, reunido con un grupo de gurises, nos preguntaban qué era ser comunista en el 2011. ¿Por qué? ¿Por qué éramos comunistas? Y la verdad que es una linda pregunta, ¿no? ¿Por qué somos comunistas y no somos otra cosa en el 2011? Claramente eso tiene una dimensión ideológica. Nosotros somos marxistas-leninistas, luchamos por el socialismo y por el comunismo, no nos quedamos en esto. Una seña de identidad es que no nos conformamos con esta sociedad en la que vivimos y nos sentimos parte de ese sueño milenario de la sociedad, que es una sociedad sin explotados ni explotadores. El sueño de la libertad. Después le ponemos 1000 apellidos, pero es el sueño de la libertad, que viene de Espartaco para acá, y aún antes.
tiene una dimensión política concreta, porque la ideología sola no sirve de nada. Tiene una dimensión política que es una línea política concreta, un accionar político concreto en el Frente Amplio, en los gobiernos, en el movimiento sindical. Pero yo hoy con ustedes quiero destacar una cosa que es mucho más profundo que todo eso junto. Un comunista, en cualquier lugar del planeta, en cualquier época histórica, si lo pelan como si fuera una cebolla y le sacan todas las capas, todas, y queda el corazón de lo que es ser comunista. Ser comunista es ser un organizador de la lucha para transformar la realidad en un sentido revolucionario. Eso somos. Lo fuimos en las cárceles de la dictadura, en las cámaras de tortura, en la clandestinidad, en el exilio, lo es Juan y lo son los compañeros en los sindicatos, lo son los compañeros en los barrios, son nuestros gurises en los liceos. Eso le da sentido a nuestra identidad. Si nos quedamos en nuestras señas ideológicas y en nuestras recetas políticas, seremos muy buena gente y muy bien informados, pero no serviremos para nada en el combate de la transformación que tenemos. Los comunistas somos eso, organizadores de la lucha para transformar la realidad. Estemos en el gobierno o no, estemos en la legalidad o no, y venga el viento de cola o no. Por eso yo les dejo con fiebre un saludo enorme, muchas felicidades por los 91 años, y estamos para eso, para organizar la lucha de la gente, no ser bomberos nunca, unitarios, frente amplistas, pero jamás perder la decisión de luchar. Muchas gracias. Que somos un poco menores que el Tilo, en todo caso vamos a tratar de recuperar la memoria, de dar una prueba pública de las cosas que nos enseñó el partido y los comunistas y las demás corrientes del movimiento popular, del movimiento obrero en su conjunto, para dar una mirada en lo que nos estaban pidiendo los compañeros y tratar de que no nos quede grande la actividad por la que nos convocan. Pero antes todavía, yo quiero agradecer al Popular, a su director, a Gabriel Mazarovich, que estén auspiciando estas actividades. Ojalá que otros departamentos quieran competir con Salto y que empiecen a emular y a reproducirse en todo el país y en todos los barrios y en cada lugar la sana confrontación de ideas, que alguien en vez de una crítica y en vez de un codazo bajo la costilla coloque una idea concreta para ver cómo transitamos esta etapa política histórica que los seres vivos de este país nos está tocando transitar. Otros dieron la vida para que nosotros estuviéramos en esta situación. La vida dieron. Y nosotros no podemos hacer menos que ser fieles herederos de quienes lucharon hasta el último minuto de su vida para que podamos construir un Uruguay distinto, un Uruguay solidario, un Uruguay con otros valores, más equitativo, la equidad social, la justa distribución de la riqueza, que hay condiciones, y me parece que de algo de eso vamos a hablar. Entonces quiero agradecerle a Gabriel por eso y por haber hecho una cosa que ustedes no saben, lo dijo en 2 minutos, pero se lo tengo que decir. Hoy Daniel y Gabriel la gozaron todo el día mientras los medios me llamaban para preguntarme mi opinión o algún otro para una crítica y no me dijeron nada y vienen a decir públicamente acá que eran solidarios conmigo. Entonces yo suspiro, respiro un poco más hondo. Yo ya lo sabía que cuento con ellos y con todos ustedes y que en definitiva tanto el país como el que le da letra, el que le echa leña al fuego para que el país pueda tirar carne podrida siempre arriba de las cosas, deje de hablar mal para comenzar a hablar de los avances que está teniendo la clase obrera y el pueblo uruguayo en su conjunto. A ver, compañeras y compañeros, no hay otra forma que nosotros podamos colocar nuestro punto de vista, inseparable de nuestra condición de militante sindical. No es otra cosa lo que hacemos, ser militante sindical, luchador social, y nuestra condición de comunista, por opción personal, por haber abrazado la ideología de la clase obrera. No hay otra forma que digamos cómo nos paramos en esta etapa, qué es lo que estamos analizando,
¿Qué perspectiva vemos si antes no hacemos una breve historia? Entonces, yo voy a confundir, a propósito, voy a confundir durante el desarrollo de esta media hora de charla, media hora más el IVA, serán una hora y media, pero en este breve tiempo de charla voy a confundirme, a veces voy a hablar como militante sindical y como PCNT y a veces voy a hablar como comunista. No crea que son dos cosas distintas, yo soy el mismo y entiendo que para defender los intereses de la clase obrera lo hago cómodamente en los dos lugares, sin cambiarme de saco, de campera, de cuero, de esta que es de tela imitación, de cualquier cosa. Entonces, hay una parte que tiene que ser para nosotros esencial y un breve repaso a la historia. Por suerte acá hay generaciones jóvenes que se integran a la vida militante. Tenemos esta maravillosa militancia sindical que integra el plenario departamental de Salto, las nuevas generaciones que vienen integrando las filas de la izquierda en su conjunto, de las más diversas expresiones como ustedes representan en la noche de hoy, y hasta las nuevas generaciones etarias, ellas, del Partido Comunista hoy. Ver de qué raíces venimos nosotros. Es que allá sobre finales del siglo XIX, 1880 y tanto, tal vez acompañando junto la etapa de la construcción de este mercado que nos está alojando acá, comienzan las primeras estructuras pequeñas, minúsculas, todavía rudimentarias, de organizaciones obreras y sindicales en nuestro país. Algunos de ellos han atravesado tanto el periodo de la historia del Uruguay que siguen teniendo la misma sigla, algunos el mismo logo y algunas han cambiado el nombre pero siguen teniendo las mismas raíces. Sindicatos de larga data entre nosotros, el sindicato de los textiles, el sindicato de la aguja, el SUA, el sindicato de la vestimenta, el sindicato de los obreros y trabajadores cosmopolitas, hoy conocido como el SUGU, el sindicato gastronómico, el sindicato inicialmente de los tipógrafos, el sindicato hoy de artes gráficas, datan de aquellos tiempos. Esas formas de organizaciones tenían. Pero había otras actividades a finales del siglo XIX en el Uruguay que eran tan fuertes, una de las razones principales de la fortaleza de la economía y la producción del Uruguay, que se dieron también su forma de sindicatos que jugaron un rol fundamental. De siempre los obreros de los frigoríficos, pero particularmente por la tarea los saladeros, las curtiembres, a escasos metros, a 2 cuadras, en realidad, de donde yo vivo en el Cerro de Montevideo, ahora reciclaron una vieja casona, divina estructura edilicia, que era la Sociedad de Obreros del Carbón y de la Sal, porque en toda esa zona del cerro estaban los atracaderos de las grandes barcazas de madera que traían el carbón, la fuente principal de energía en nuestro país en aquel entonces, y la sal que venía a granel. Entonces, hay una historia centenaria de lo que es la estructura, la forma de organización que se dieron y que nos damos los obreros y los trabajadores y trabajadoras durante toda la etapa de nuestro país. Comienzan así también los primeros momentos de lucha, de movilización, y con ellos la necesidad de estructuras organizativas superiores. Porque a esa gran pregunta de qué es un sindicato y para qué sirve un sindicato, trasladada al ámbito político, por qué ser comunista, por qué estar afiliado, por qué ser de izquierda, cuáles son los sentimientos y el compromiso que tenés, se da en el nivel de avance de la conciencia colectiva de los trabajadores, cuando todos juntos nos damos cuenta de que no valemos nada frente al patrón, al empresario, al opresor, al capitalista, al explotador, sino es que somos capaces de sumar fuerzas en un conjunto. Y cuanto más fortaleza tenga esa unidad, seguramente mejores van a ser los beneficios que en el conjunto vamos nosotros a obtener, es que van avanzando el grado de conciencia y el grado de organización de los trabajadores. Lo contrario a esto, y abundan por ahí. Hay alcahuetes y laderos de turno que se creen que por ser alcahuete y ladero del patrón van a tener un mejor aumento de salario, la mejor oficina o el mejor puesto de trabajo. Esto, algunos lo han tenido que padecer durante toda la vida, que ellos te utilizan mientras pueden para dividirte mejor, pero cuando te tienen que dar vuelta y darte una patadita atrás te empujan y ahí vas a ver que no vas a tener a nadie que te defienda. Allí comienza, a principios del siglo XX,
grandes movilizaciones, grandes luchas. Hace muy poco tiempo con la Universidad de la República hemos tenido la posibilidad de hacer una muestra que ha recorrido, no sé si llegó a Salto o está a punto de llegar, la última muestra que estará por llegar acá es de afiches callejeros, donde recopilando toda la inventiva que se dieron nuestros compatriotas en la dictadura, en el Uruguay y en el exterior, para convocarnos a algunas actividades, hemos recuperado una riquísima historia del movimiento obrero uruguayo y se está exponiendo, ya se expuso en Argentina también y ahora recorre el país, porque está en Rivera en la noche de hoy. Va a ser oportuno que capaz que en este mismo lugar tengamos esa exposición allí. Pero esa otra exposición marcaba distintos momentos del siglo XX de la lucha de los trabajadores de nuestro país. Y hay una que, organizada por la FORU, la primera intención de organizar en una central sindical al conjunto de los trabajadores del país, tiene una marcha en aquel momento por la que era la calle Médanos hacia 18, de los trabajadores que llevaban un solo cartel adelante, portado por niños, o no tan niños, porque los pantalones cortos hasta después de los 18 años no los perdían los hombres en aquella época, entonces eran niños pero con unos canutos en las patas así, que portaban el cartel que decía por la emancipación de la clase obrera. Y ahí comienza una historia con contenido de defensa de los intereses de los trabajadores riquísima, importante. Se peleaba por las 8 horas de trabajo que todavía no estaba totalmente implementada y por más derechos a las mujeres. Casi 100 años después, la pelea hoy de la clase obrera de los trabajadores prácticamente sigue siendo la misma. No en todos los lugares de nuestro país las 8 horas de trabajo se cumplen. Tuvo que llegar un gobierno de izquierda para darse cuenta de que en el campo también eran trabajadores y también eran uruguayos y también eran explotados y no puede ser que siga el ritmo de trabajo de sol a sol y hubo que aprobar una ley de 8 horas que aprobada en el texto expreso escrito no quiere decir que se esté cumpliendo todavía porque en el interior más profundo sigue el régimen laboral de sol a sol. Entonces, esto marca las primeras movilizaciones, las primeras formas de lucha, las primeras intenciones de organización, y hay desde los principios, los albores del siglo XX, aquella corriente ideológica que atraída porque el Uruguay era una mirada muy importante del resto de los trabajadores del mundo, en plenas crisis mundiales, las guerras mundiales que empezaban a estallar, comienza a venir población migrante hacia nuestro país y con ello ideologías de izquierda con contenido junto con los clásicos que empezaban a circular entre las primeras izquierdas de nuestro país y la corriente anarquista y los comunistas y los socialistas comienzan a aparecer en escena para tener un gran papel en el desarrollo de las luchas de nuestro pueblo. Y allí comienza una larga carrera de aparición de organizaciones de sindicatos, de intenciones de creación de centrales sindicales, hasta que, pegando un salto tremendo en esa parte de la historia que se viene repitiendo con avance de la tecnología, con la participación y la inclusión de las tecnologías en nuestro país, con un proceso de industrialización del Uruguay, uno puede llegar fácilmente a lo que son la década del 50 y el 60.